Bienvenido una vez más a nuestra tercera clase de español por este mismo canal, ¿verdad? El canal de Meet. Vamos a tratar hoy el tema de los géneros narrativos. Los géneros narrativos, pues es muy bonito porque nosotros no producimos mucho, ¿verdad? No nos gusta producir, no nos gusta. Pero el que lo hace, entonces nosotros debemos valorarlo porque no es tan fácil. Escribir no es fácil, definitivamente que no lo es, pero tampoco nos podemos limitar, vamos a decir, a escribir porque no conocemos de las reglas. O sea, la gente que escribe realmente no es que sabe mucho de reglas, ni de ortografía, ni de gramática. Él escribe y lo que va a escribir es lo que su imaginación le va dando, ¿verdad? Después de que él termina de escribir, entonces eso pasa por una revisión que los expertos entonces se encargarán de corregir lo que haya que corregir. Entonces no tenemos que limitarnos a veces a escribir porque yo no sé de esto, yo no sé de aquello, no sé. Lo suyo es escribir sobre la imaginación de X o Y situación. Entonces no nos limitemos por eso. Vamos a ver entonces el tema que nos corresponde. ¿Tienen el módulo a mano? Sí, profe. Ajá, ok. ¿Me quieren colaborar con el tema para leerlo, para irlo comprendiendo y irlo explicando? Charlie nos colaboró la semana pasada, ahora no le puede corresponder. Alanis no sé. Ya le dije, no se preocupen por leer. Leer en voz alta también es otra habilidad que tienen las personas, ¿verdad? Cada persona tiene habilidades distintas, pero les voy a decir que leer en voz alta a veces no es cualquiera, pues, pero tenemos que practicarlo, porque sabemos leer, pero incluso cuando estamos leyendo, nosotros vemos palabras que no están allí, nos saltamos palabras, no sé, a veces por el apuro, y le pasa mucho, a muchas personas les pasa. Y hay una lectura que es lectura de audiencia. Y la lectura de audiencia es aquel que tiene la capacidad de leer, mirar al público y regresar como si nada donde estaba, no se pierde en la lectura, o sea, esa es una habilidad, porque muchas veces mientras usted alza la cabeza y mira al frente y regresa la vista al documento, ya se perdió donde estaba. Entonces son habilidades que vamos a ir desarrollando poco a poco. Alanis, ¿nos puedes colaborar? Sí, profe. Ok, gracias. Géneros narrativos. Es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias Ajá, imaginario. imaginarias, ficticias, sucesos o acontecimientos que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Ensayo es un tipo de texto en prosa que analiza, interpreta o evalúa un tema, noticia, comunicación o informe que se da acerca de un hecho o suceso reciente. Vamos a preguntarles primero antes de continuar. Ustedes saben lo que es un texto en prosa, ¿verdad? Debemos tener esa idea clara de lo que es un texto en prosa, porque hay texto en verso, ¿verdad? ¿Cuáles consideran ustedes que es el texto en prosa? No saben, ¿verdad? Eso es una pregunta que se le hice a los chicos y ya están en sexto año y tampoco sabían. Me sorprende porque ya a estas alturas, pues ustedes deberían saber lo que es un texto en verso y lo que es un texto en prosa. Vamos a refrescarles un poquito la mente porque si algún día ustedes, o sea, cuando salgan de la escuela y alguien les pregunta o cuando vayan a la universidad y le hacen y le dicen, bueno, usted tiene que escribir en prosa tal cosa y ustedes no saben ni de qué le están hablando. Ok, el texto en prosa es esto que estamos viendo aquí normal, ¿verdad? Hay
Un escrito que va desde el principio de la izquierda hasta el final de la derecha. Es un renglón. Vamos a ubicarnos, para que tengamos una idea, vamos a hacernos la idea de un renglón del cuaderno. Entonces usted ocupa todo el renglón, desde el principio hasta el final, pero respetando los márgenes rojos, como de hecho tenemos aquí el cuadro. Vamos a decir que este cuadro que tenemos aquí es nuestro margen, ¿verdad? Fuera de este margen no nos va a permitir escribir jamás la computadora. Entonces, eso es en prosa, que usted ocupa todo el espacio del renglón, respetando las divisiones al final del renglón, que esa es una clase que también se da especial, porque la gente a la hora de escribir escribe como le da la gana y divide las palabras al final del renglón como le da la gana y no debiera ser. Por eso dimos la clase del acento, que es el dictongo, el triptongo y el hiato. Y el acento ese se respeta a la hora de hacer una división al final del renglón. O sea que ninguno de los tres yo lo debo dividir. Yo me tengo que llevar eso al siguiente renglón completo para no confundir a la hora de leer. El que vaya a leer, pues el receptor o el lector no vea la mitad de la palabra acá o dejo una M acá y pongo la otra acá como ma, y pongo a acá. Entonces menos una vocal sola debe quedar en el siguiente renglón formando sílaba en el siguiente. Son cositas que, ¿verdad? Debemos respetar cuando lo hacemos a mano, porque la computadora ya solita te lo hace, ni cuenta te das, pero ella te lo hace, ¿verdad? Entonces, prosa es todo el renglón, todo. Ustedes ven las novelas, ustedes ven los cuentos, eso es lo que es en prosa, ¿verdad? No hay espacio, no hay una estructura, mientras que en verso sí hay una estructura que nosotros debemos respetar y sobre todo se aplica más a las poesías y a los poemas, porque si el autor, eh, eso tiene una estructura silábica que se llaman versos tetrasílabos, versos pentasílabos, versos hexasílabos, entonces el autor decide que su poesía tenga, vamos a decir, 6 sílabas en cada verso es un renglón también, pero ustedes ven que la poesía tiene un poquito de espacio al principio y otro poco de espacio al final, o sea que ya está como centrada dentro de la página, no empezamos del inicio, y entonces también hay una división, ahí sí, de párrafo, ¿verdad? Debemos dejar uno o dos renglones entre un párrafo y otro, pero no debemos nosotros, por ejemplo, escribir el renglón de abajo lo que continuaba allá. Tenemos que respetar, eso es lo que se llama el verso, ¿verdad? Respetar lo que el autor está haciendo, porque si usted escribe una palabra más, va a aumentar la cantidad de sílabas en el verso. Y él no escribió esa poesía con una palabra más que vamos a decir que le dé a decasílabo, entonces, porque usted subió la palabra que estaba acá abajo, la subió arriba. Entonces ya va a cambiar la estructura del verso. Entonces nosotros tenemos que escribir el verso tal cual como lo escribió el poeta, porque eso tiene un conteo de sílabas y esas sílabas deben permanecer así porque ya él las tiene estructuradas, ¿verdad? Él como conocedor del tema estructuró su verso y sabe que todos los versos, todos, terminan en 6 sílabas, 6 sílabas, 6 sílabas. Claro que el conteo de sílabas en un poema es diferente a la normal, pero eso es lo que tenemos que respetar. Cada verso, cada línea hay que dejarla tal cual como el autor la dejó, no agregarle ni quitarle para subir una palabra en el renglón de arriba, ni bajar la palabra en el renglón de abajo. Hay que respetar eso. Mientras que en la prosa no, en la prosa usted escribe como quiera, ¿verdad? Simplemente respetando, pues, las palabras al dividirlas al final del renglón. Ajá, no sé si me expliqué. ¿Me comprendieron lo que les quise decir? Sí, profe. Ok, gracias. Cuando uno hace una pregunta, contesten, porque a veces uno siente que está hablando solo. Acuérdense, como no nos vemos aquí, ¿verdad? Hay una distancia, entonces responder es lo menos que podemos hacer. Ajá, entonces el ensayo, pues la mayoría de los textos están escritos en prosa, solamente le dijimos que el poema y la poesía, pues que están escritos en verso, y el ensayo, pues una interpretación que usted evalúa, que usted interpreta, que usted da su opinión sobre un tema X, cualquier tema, aquí entra cualquier tema que usted quiere escribir, y las noticias, pues ya saben que son
sucesos que acontecen alrededor nuestro y que hacen noticia a nivel mundial. Vamos entonces, Alanis, continuamos. Alanis, ¿se fue? ¿Se me fue Alanis? Vamos a leer este ejemplo que está aquí, Niris. Lee con atención mientras aparece Alani. No sé si fue que se fue, la sacó la señal o qué pasó. Dice, lee con atención el siguiente fragmento narrativo. Bueno, cuando hablamos de narrativa, hablamos de prosa de todas maneras. Reprochaba una zorra a una leona el hecho de que siempre solo pareciese a un pequeño, solo pariese, perdón, a un pequeñuelo. Y le contestó la leona, sí, uno solo, tiene razón, pero un señor león. De la zorra y la leona de Sopo. Aquí estamos viendo pues una fábula que son cortas, pero tienen un significado muy profundo, que eso fue la idea de estos señores, tanto de Esopo como Estro, de latín, ¿verdad? De latín, de acá de los romanos, y Sopo pues de los griegos. Eh, Ellos no podían decir las cosas en ese tiempo porque podían ser castigados, porque sobre todo Esopo era un esclavo y él no podía decir las cosas como debía hacerla, entonces él tomó la idea, miren cómo es el asunto de lo que vienen las ideas, tomó la idea de poner personajes de animales que dicen las cosas como deben ser y así no haya quien castigar, ¿verdad? Entonces estas fábulas nacieron por esto y de verdad que son muy fantásticas. Y de hecho vemos que las fábulas se han ido a la televisión, ¿verdad? Vemos la carga de animales hablando, claro que ya han tomado otro rumbo, pero estas sí pues tienen una moraleja, que la moraleja es la enseñanza que nos dejan. ¿Qué interpretaron ustedes de todo esto? Tenemos que inferir es lo que yo entiendo, ¿verdad? ¿Qué entiendo yo de este párrafo? Aquí está resumida un pedazo de lo que es la fábula. Según la zorra le reprochaba pues a la leona que nada más parió un solo leoncito, pero esta le contesta que es uno solo, pero ¿qué? Que es un señor león, ¿verdad? Una, un león que valió la pena, según pues dice, nos dan a entender, valió la pena parirlo porque es trabajador, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Puede ser trabajador, puede ser dinámico, responsable, qué sé yo, ¿verdad? Lo podemos nosotros poner desde ese punto de vista. Ajá. ¿Alguien que quiera seguir? ¿Volvió Alanis? ¿Se nos fue Alanis? ¿Dónde es, profe? Ah, vamos a quedar aquí, dice, recuerda. Oh, Ajá. eh, recuerda, no dejes que termine tu día sin haber aprendido algo. Géneros narrativos. Los géneros narrativos son aquellos que relatan hechos verídicos o ficticios, desarrollados en un tiempo y un espacio determinado. Continúa para terminar aquí y seguir con ajá. Género. ¿Leo el cuadro ese, profe? Ajá, el género tenemos cuento y novela, ajá. Definición de cuento. Relato breve en prosa de asuntos ficticios y de mucho entretenimiento y enseñanza. Novela. Obra narrativa de ficción escrita en prosa extensa y compleja. Características. Cuento. Trama sencilla, pocos personajes, pocos detalles y acción reducida. Novela. Hechos ficticios sacados de la realidad humana.
extensión variable, las interacciones de los personajes y del ambiente son complejas. Carácter positivo, minuciosidad, coherencia interna. Ujú. Prosístico, viene de prosa, ajá, es carácter prosístico. Entonces nosotros debemos tener la capacidad de diferenciar cuando nos preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? Bueno, ya debemos pues recordar que el cuento es un relato breve. En prosa, los dos son en prosa, recuerden lo que es una prosa, no lo deben olvidar nunca. Eh, pero ambos pueden partir de algo real que se va convirtiendo en ficticio o falso, como podemos decirlo, porque el autor va inventando, ¿verdad?, para alargar la literatura, la va alargando a través de la imaginación, que es algo muy fantástico, ¿verdad? Y que no todos tenemos esa capacidad de inventar personajes. Entonces, ¿cuál es una de las características? Que el cuento tiene pocos personajes, muy pocos, y los detalles también son más reducidos, ¿verdad? Es más corto, el mismo cuento es corto, mientras que la novela, pues, tiene una extensión bastante larga, se inventan muchos personajes y debe tener una coherencia interna, lógicamente, todo tiene que tener una relación, porque este personaje de repente apareció aquí, porque él tiene una relación con el personaje de allá y así sucesivamente. Y llevar esa coherencia, eso no es fácil para escribirlo. Podría ser tal vez para contarlo, pero para escribirlo es mucho más complicado. Pero vemos cómo hay personas pues que tienen esta facilidad, aunque ya a la gente no le gusta escribir mucho y tampoco tenemos esa imaginación así fantástica como se tenía como en las épocas de antañas a nosotros, que las personas como que la imaginación la llevaban más allá. Nosotros ahora estamos limitados de esa imaginación, sobre todo por la tecnología. La tecnología nos ha inhibido esa inteligencia de imaginar situaciones X. Ajá. Charlie, si nos puedes ayudar. Alanis no ha regresado. Podemos también que sea uno y uno, pero parece que Alanis salió del aire. Vamos a ver otros géneros también que tienen pues que ver con lo que es la prosa. Ajá. La derrota no es el peor de los fracasos. El no haber tratado sí lo es. Ujú. Tremendo pensamiento, ¿verdad? Derrota no es fracasar. Tenemos un aprendizaje de eso. Pero si no lo intentas nunca, no puedes tener ningún aprendizaje. Otros géneros. La oratoria. Es el arte de convencer o Persuadir. persuadir mediante la elocuencia. La Ujú. oratoria y sus clases. Sagrada. De carácter religioso, moral o dogmático. Política. Relacionada con los aspectos de la vida pública. Forense. Es la empleada en los tribunales por los encargados de aplicar la ley. Académica. Es la relación con los asuntos científicos, literarios o artísticos. Ujú. Bueno, nosotros vemos que en la oratoria nosotros más la conocemos académicamente, pues porque Kevin Wyler se encarga junto con la Caja de Ahorro y otras compañeritas, no me acuerdo, pero son las que más resaltan, pues Kevin Wyler y la Caja de Ahorro, que año tras año organizaban lo que era la oratoria estudiantil, donde muchos estudiantes a nivel nacional pues participaban y escogían un ganador. Ya pues esto con la pandemia se ha parado, ya no se hace, pero ahí pues es la que nosotros más conocemos, la de carácter religioso muy poco y la política tampoco, porque también son dos aspectos bastante conflictivos para llegar pues y hay que hacerlo con personas que tengan capacidad de entender lo que es una oratoria y no es un conflicto, ¿verdad? Ajá, continúa. Los oradores deben poseer ciertas características al momento de presentarse.
Estas se detallan a continuación. Seguridad y confianza. Expresarse con claridad y con vocabulario variado. Evitar los titubeos, frases repetidas y expresiones Vagas. vagas. Ujú. O, Acuérdate que siempre te dije, cuando uno lee, a veces ve cosas donde no las hay para que ustedes vean que sí es cierto, ¿no? Siempre nos pasa, no te preocupes. Ajá, o ambigua. Tono de voz agradable y elocuente. Coordinar movimientos corporales, destacar las ideas con cambios de voz y de gesticulación. Concluir con mucha fuerza de seguridad y aplomo para dejar una buena impresión en el auditorio y emitir los juicios con mucha convicción. ajá, ajá. Entonces aquí lo que nos están dando son como los criterios, ¿verdad? Estos son los criterios que nosotros evaluamos cuando hay una oratoria o hay participantes. Tenemos que evaluar la seguridad de él, en verdad, ante el escenario, cómo se mueve esa persona en el escenario, cómo domina el escenario. Eso le da seguridad y confianza. La forma de expresarse, que no las personas no escuchen, vamos a decir que él dijo una cosa y las personas escuchan otra, no. Él tiene que expresarse de manera muy clara para que se pueda entender y que no haya doble interpretación de parte del jurado, que es el que va a calificarlo, ¿verdad? Eh, no titubear, que a veces uno cuando se queda, esas muletillas o muchas muletillas que metemos a veces para, mientras pensamos, mientras estamos buscando la información en nuestra mente, entonces nosotros empezamos con muletillas. Entonces esos titubeos no deben pasar en las personas que van pues a presentar una oratoria. No podemos repetir frases, no podemos tampoco decir frases vagas o ambiguas que tengan doble interpretación. El tono de voz no debe ser ni muy fuerte ni muy débil, ¿verdad? Debe ser una voz normal, porque hay personas que tienen el tono de voz alta, entonces esas personas que tienen el tono de voz alta deben modular la voz, porque a veces, por lo general, las oratorias no son abiertas en espacios abiertos, ¿no? Son espacios cerrados que a veces entonces tenemos que modular la voz y si hay micrófono con más razón, entonces no hay necesidad de mantenerse tono de voz bajo. También coordinar los movimientos, claro, porque lo que tú dices debe tener relación con lo que, los ademanes que vamos a utilizar corporales, ¿verdad? También hay una confusión con respecto a esto de los movimientos corporales, porque muchos estudiantes cuando van, por ejemplo, por primera vez o van a competir, tienden a hacer los movimientos corporales como si fueran de poesía. Y los movimientos corporales del género de la oratoria es muy diferente porque las manos casi permanecen a nivel de la cintura, no bajan ni suben, y los dedos que utilizan por lo general para hacer el índice, no hay muchas como la poesía, o sea, la poesía tiene más libertad para hacer movimientos corporales que casi son como dramáticos ya, ¿verdad? Se actúan dentro del escenario, mientras que aquí no, ¿verdad? Eso es la diferencia entre los movimientos corporales de la oratoria y una poesía. Debe tener fuerza, claro que las voces deben variar, las voces no deben permanecer un solo hilo de voz porque como que nos aburre, nos impacienta, pero de repente ya está hablando bajo y de repente cuando hay algo que ella le impresiona o que quiere que el jurado le escuche, ella lo va a decir con un tono, o él, ¿verdad? El expositor lo va a decir con un tono de voz más fuerte para llamar la atención, de repente baja de nuevo, entonces hay que tener un equilibrio en esa voz, ¿verdad? Subirla, bajarla, dependiendo de lo que yo quiero expresar y lo que me llega a mí en mi corazón también, todo tiene que ver con eso, con los sentimientos, la persona va a subir el tono o lo va a bajar. Entonces eso hace que sea interesante realmente la oratoria, ¿verdad? Vamos a ver el ensayo, Charlie. Es un escrito en prosa generalmente breve, en el cual se trata de formar juiciosa, profunda y emotiva una reflexión sobre cualquier tema. Es un género de mayor cultivo debido a su enfoque social y humano.
ofrece un material de crítica, de análisis, de ilustración y de enseñanza, a través de un contenido ameno, breve y emotivo, sobre temas diversos, filosóficos, didácticos, artísticos, científicos, literarios, religiosos, informativos, entre otros. Podemos encontrar de moda, podemos encontrar de deporte, de cualquier cosa podemos hacer un ensayo. Aquí no hay tema específico, digamos que solamente esto no. Y bueno, como decíamos, dicen aquí, ¿verdad? Es un juicio profundo y emotivo, pero usted también tiene que investigar. No vamos a hacer un ensayo solamente con lo que nosotros tengamos en nuestra mente y nuestras emociones o lo que yo pienso nada más, no. El ensayo también tiene su estructura que pues debe tener una tesis o introducción, ¿verdad? Nosotros vamos a introducir en las primeras líneas, recuerden que nosotros dimos la idea principal, que la idea principal siempre se encuentra en el primer párrafo, en una frase o una oración, y ahí nos dan las ideas pues de qué se trata todo lo demás. Debe tener un argumento, el argumento debe ser el más largo, la introducción es algo pues un párrafo pequeño donde vamos a decir de manera breve de qué se trata nuestro ensayo. El argumento entonces tiene que ver con la información que yo voy a investigar. Yo debo investigar el tema, porque usted allí puede aclarar, puede definir, puede poner también, eh, ¿cómo se llama ahorita? Se me olvidó la palabra que quería decir. Como si usted hace un censo, usted al final tiene un porcentaje de X o Y. Todas estas cosas usted las puede investigar y para irla poniendo, ponemos también aplicar los signos de puntuación, que si usted va a tomar una frase, por ejemplo, de lo que usted investigó de otra persona sobre el mismo tema, usted coge esa frase, la pone entre comillas y usted sigue expresando su opinión personal sobre ese tema, pero lo que no es suyo no lo puede poner como suyo, debe usar los signos de puntuación. Si queremos aclarar algo, buscamos el paréntesis, que es donde vamos a aclarar, y así sucesivamente, pues para hacer. Tiene un cierre, que es la conclusión, que termina, pues debe usar los términos para finalizar, para concluir. Estos temas, bueno, ya se dan, pues ya va terminando lo que es el ensayo. No debe ser muy extenso, por lo general debe ser una página cuando lo ponemos en, vamos a decir, un tema de colegio, no que no sea más de una página, porque tantos muchachos leyendo tanta cosa de mentira que uno les vale tener tiempo para leer 2, 3 páginas. Es muy difícil, entonces mejor que sean una sola página dividida en tesis o introducción, argumento y conclusión, ¿verdad? Continúa. Características del ensayo. Breve extensión, su medio en la prosa desarrolla una gran variedad temática. Estilo cuidadoso y elegante, tono profundo poético, retórico, satírico, humorístico, exposición amena, carácter didáctico e informativo. Entonces aquí vemos que cuando es satírico, humorístico, pues satírico porque tenemos una crítica severa, y humorístico, pues porque a veces puede ser un poco burlesco lo que estamos diciendo, pero detrás de todo eso va una verdad. Es como las fábulas, ¿verdad? Que te están hablando los animales, pero te están diciendo una gran verdad y no ofende porque lo están diciendo los animales, ¿verdad? Así es este caso de la clasificación de los diferentes tipos de ensayos. Hay unos que dicen pues que el ensayo no es tanto como un género porque no tiene la prosa, no tiene ese carácter que digamos que tienen los cuentos o que tienen las novelas, tienen las figuras estilísticas. No sé si alguna vez has escuchado eso de las figuras estilísticas, que son las que le dan belleza y le dan extensión un poquito a las obras, porque vamos a decir cuando hablamos de metáfora, de símil, de onomatopeya, que aquí yo hay un tema, ya lo vimos, que son los sonidos escritos, ¿verdad? A través de la lengua y se representan a través de letras los sonidos, como de el tic-tac, ese es una onomatopeya, y el autor nos va dando situaciones, que eso lo aportaron los latinos a los textos, eso embellece la lengua y a veces nos atrae,
esa forma de hablar. No es así en el ensayo, en la mayoría. Solamente si es poético, sí, pero en los demás, pues no. Ujú. Vamos a hablar del periodismo. Su finalidad es informar sobre acontecimientos de la actualidad mediante noticias locales, nacionales e internacionales. Es un medio importante de cultura, informa y forma mediante la noticia, los editoriales, los artículos de fondo o de colaboración, las páginas literarias. Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo hace. En la prensa se diferencian tres tipos de géneros periodísticos: informático, opinión, interpretativo. Ujú. Entonces vemos que aquí el periodismo pues tiene que ver con lo que es informar, siempre es informar. Tenemos diferentes formas de informar, que tenemos pues el informativo, que es de informar, el de opinión, que es la persona donde expresa su forma de ver las cosas, de sentirlas, o muchas veces no de él, sino del mismo, del entorno, ¿verdad? No tiene que ser precisamente de él. Y el interpretativo, que es el que nosotros, el resto de la población vemos y interpretamos lo que nos dicen ellos allá. Vamos a ver el género informativo. Tiene como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma explícita. Para para el autor español Alex Frigelmo, son informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos de interés para el público, ya que sean nuevos o conocidos de antemano. La información no permite opiniones personales ni mucho menos juicios de valor. Los géneros informativos son la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación. Entonces aquí nos dicen que nosotros no tenemos injerencia, nosotros vamos a dar una noticia y la tenemos que dar tal cual sucedió, en el lugar que sucedió, a la hora que sucedió y los autores de esa información. O sea que el periodista no tiene nada que decir personal, ni siquiera un comentario al final. Él va a decir solamente justo lo que aconteció y los involucrados en el tema. Igual que una entrevista, el periodista pregunta y la persona que es la invitada responde. Él no puede, ¿verdad?, de decirle o imponerle que responda tal o cual cosa, así que es pregunta y respuesta, ¿verdad? Esa es la entrevista. Y la documentación, porque es cuando hacen un documental sobre algo, ellos van, investigan y tienen que decir lo que está o lo que han investigado sin opinar o dar su inferencia en esos temas. El género de opinión tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien los describe, que interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en en que se han producido los hechos y expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que pueden derivarse de ellas. En ocasiones puede proponer alternativas para cambiar o mejorar la situación. Los géneros de opinión son el editorial, el artículo de opinión y sus modalidades, el comentario o la columna, la crítica y las cartas al director. Entonces aquí vemos que aquí es diferente, ¿verdad? Aquí sí hay libertad para que el exponente diga
o exprese lo que piensa o lo que siente sobre X o Y tema. Aquí no hay limitante en eso. Y aquí pues vemos que se destacan los editoriales, los artículos, donde las personas pues pueden expresar libremente lo que sienten sobre algún problema que hay en el país o con alguna persona. Entonces aquí sí no hay limitantes en esto. Vamos a ver el interpretativo. Son aquellos en los que además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Su finalidad es relacionar el Acontecimiento. acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se produce. En el texto interpretativo, además de la información, se ofrece detalles. Se relacionan unos datos con otros, se avanzan hipótesis explicativas, Explicativas. se hacen proyecciones de consecuencias futuras, etc. El autor aparece de forma más o menos explícita como testigo calificado de los hechos que relata. Este género se ha sido incorporado por el periodismo moderno para contrarrestar la influencia de otros medios de comunicación. Los géneros interpretativos son el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. Para que quede aún más claro, revisaremos los componentes de cada uno de los géneros periodísticos. Aquí vemos, por ejemplo, cuando los géneros hay noticieros, hay personas que toman, vamos a decir, me gusta ver más el noticiero de TVN o me gusta más el de Telemetro o qué sé yo, los otros canales, porque son más detallistas, o sea, te da más detalle de la información. Hay unos que son muy superficiales y a veces de repente como que la información no te llega o no la entiendes bien porque faltaron algunos detalles o a veces varían en los detalles, ¿verdad? Pero sí nos gusta pues ver los noticieros que te dan más detalle de la noticia para entenderla mejor. Entonces, vemos aquí lo que es la clasificación de los géneros periodísticos, los informativos, los de opinión y los interpretativos. Aquí está más clara, pues en el cuadro, los informativos, que son la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación. Los de opinión son la editorial, artículos de opinión, comentarios o columnas, crítica y cartas al director. Y las interpretativos son el reportaje interpretativo, entrevista y crónica. Entonces, aquí está bien específico y lo que está allá arriba explicado, acá está pues más, está más específico. Entonces, vamos a ver aquí la experiencia de aprendizaje que ustedes deben desarrollar. Y se busca el significado de los siguientes términos, que pues ahí están, aquí mismo usted los puede tomar o puede buscarlo de otra definición como usted le guste, como usted quiera. De eso sí deben estar todo, el reportaje, la entrevista, la crónica, el editorial, análisis dogmático y prosa, ¿verdad? Ahí está la prosa para que no se les olvide y se les internalice dentro que es la prosa, que yo creo que ya no lo van a olvidar más, pero de todas maneras, pues es mejor que la busquen. Aquí dice presentar en un cuadro el nombre de autores sobresalientes de cuentos, novela, ensayo y periodismo. Para los que están en plataforma, pues yo les hice los cuadros y les puse cada cuadro, porque es que son 4 cuadros diferentes. Para los modulares tienen que hacer 4 cuadros. El primer cuadro con cuentos, autores panameños que hayan sobresalido, ¿verdad? En el cuento, usted pone unos 4 o 5. Otro cuadro con la novela, quiénes son esos autores sobresalientes de la novela aquí, del ensayo y del periodismo. O sea que tiene que hacer 4 cuadros porque son 4 géneros distintos, ¿ok? Confecciona un mapa conceptual con la teoría. Eso mismo que está ahí en el cuadro, usted lo puede reemplazar y nada más definiendo pues de forma específica a cada uno de ellos en un mapa conceptual. Y lo último aquí pues un pareo que hay aquí al final, que usted pues tiene que manejar los términos también, tiene que
buscar qué es la oratoria, qué es el periodismo, el ensayo, para que pueda entonces llenar este pareo. No sé si hay alguna consulta. ¿Alguna pregunta de la experiencia de aprendizaje? No, ¿No hay profe. preguntas? ¿Está claro? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces otra vez les digo y siempre lo digo, que ustedes, hay gente, hay quienes pues no sé si por la prisa o por pereza, no lo sé, se saltan ciertas preguntas y pasan a la siguiente. Recuérdense que debemos revisar el puntaje. Si tengo pereza o no tengo tiempo, qué sé yo, no quiero hacer esta, bueno, debo evaluar cuál tiene mayor puntaje por lo menos para hacer esa y dejar la otra que tiene menos puntaje y así sucesivamente, porque a veces hacen lo que menos puntaje tiene y a veces resulta que ustedes consideran que han trabajado tanto y sacan una calificación baja, pero es por eso, porque desarrollan a veces lo que menos puntaje tiene. Entonces tenemos que tener cuidadito en eso. Vamos a ver si tenemos tiempo de ver aquí rapidito. Déjenme ir acá nuevamente para quitarme, dijo. Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto del género narrativo, sus subgéneros, su estructura y los elementos de la narración. Veamos primero un concepto básico y muy resumido. El género narrativo es una expresión literaria en prosa en la que se relata una historia. La característica principal del género narrativo es que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de personajes. Yendo un poco más a profundidad, diremos que en el género narrativo el autor crea personajes para expresar sus ideas y emociones a través de una historia. Dos son los subgéneros básicos narrativos, el cuento y la novela. La diferencia básica es dimensional o de tamaño. El cuento es corto, presenta historias simples y pocos personajes. En cambio, la novela es extensa, puede presentar varias historias que hacen un todo más complejo, donde se presentan también una variedad de personajes. Se consideran también el microcuento, que es un cuento muy breve, y la fábula, que tiene un fin didáctico, pero a la vez tiene elementos narrativos. Las narraciones tienen una estructura interna y se ubica en medio de una situación inicial donde se rompe el equilibrio de la realidad para luego volver al equilibrio y llegar a una situación final. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio el narrador nos presenta a los personajes, en el desarrollo o nudo se genera tensión y en el desenlace se resuelve el conflicto. Si quisiéramos expresarlo en palabras, podríamos decirlo en estas frases. Los elementos de la narración son el narrador, las acciones, los personajes y el espacio y tiempo. El narrador es un ser ficticio, creado por el autor o escritor, por lo tanto no es lo mismo autor y narrador. Las acciones son los hechos que se realizan. Los personajes son quienes realizan estos hechos. El espacio y tiempo es donde y cuándo se realiza la historia de la narración. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes compartir la información y suscribirte a este canal.